¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles nuevamente. Bueno, hacer un repaso rápido de lo que vimos en la clase anterior. eh, Nos basamos básicamente en cómo el marketing ha evolucionado en este último siglo realmente, de cómo empezar con la revolución industrial pensando en mejorar cada vez más el producto, para luego centrarse en las ventas y luego entender, después de ciertos eh, momentos de la historia, guerras, crisis económicas, que no, digamos sí tenía valor el hecho de crear un buen producto, el hecho de tener dentro de la empresa una fuerza de ventas que moviera el producto, pero se dieron cuenta también la importancia de poner al cliente al centro de todo lo que la empresa hace y considerar sus necesidades jerarquizadas, teniendo en cuenta las teorías de Maslow y de todas esas movimientos de una u otra manera que incidían dentro de la psicología, también en la disciplina del marketing. Entonces, con esto podríamos hablar de un nuevo marketing centrado en realmente en quién importa, que es el cliente. Y podríamos venir, obviamente, eh, en evolución, pues, de un marketing centrado en el producto y en vender, para luego convertirse en un marketing centrado en entender que hay que tener un buen producto, entender que hay que tener fuerza de venta, pero entender también que hay que poner al cliente en el centro de todo y pensar y entender que las relaciones comerciales suceden entre personas, no entre robots, no entre máquinas, no entre otra cosa más que personas. Y que las personas tienen emociones, tienen sentimientos. Entonces, vemos un marketing 3.0 centrado no solo en el consumidor o en el cliente, sino que en sus valores y en hacer un mundo mejor para este mismo cliente. Y poder así tener un marketing más significativo que genere conexiones emocionales y pues esperamos que al final genere también valor en el consumidor que lo convierta en un cliente. Ok, entonces vamos a ver, les comparto aquí mi pantalla, vamos a ver el proceso de marketing moderno. Como les decía, son tres pasos: la segmentación, el alcance y el posicionamiento. Estos conceptos tienen que manejarlos muy bien porque es la base realmente de cualquier plan de marketing que ustedes hagan, de cualquier acción, de cualquier estrategia que ustedes se propongan para crear estas acciones de mercadeo que, como les dije anteriormente, esperamos que creen valor en el cliente y por ende conseguir la fidelización de ellos. Entonces, el proceso viene. La segmentación, como podrán ver ahí, el concepto es cuando yo creo grupos de clientes basados en las necesidades similares. Es decir, todas aquellas personas, por ejemplo, que tengan hambre, todas aquellas personas que tengan necesidad de interacción social, todas aquellas personas que tengan necesidad de eh, afiliación, de crear comunidades, de sentirse importantes, autorrealizados. Y de esa manera yo voy creando perfiles de cada segmento, es decir, ir enlistando las características de cada uno de estos segmentos para poder irlos agrupando. Ahora, el alcance tiene que ver con un concepto de, como dice ahí, evaluar el atractivo de cada segmento. Si yo ya tengo agrupado a un tipo de cliente con ciertas necesidades y características bien definidas, el tema del alcance es identificar a través de ciertas acciones cuántas personas con estas características o necesidades similares que he logrado identificar existen en el, digámoslo, en el mercado o en el país a donde yo quiero vender. Por ejemplo, si yo he logrado identificar a un grupo de personas con necesidades similares de sentirse seguros ante una situación de desempleo, yo puedo crear, por ejemplo, un seguro contra desempleo, ¿ok? Entonces, si yo ya logré identificar este segmento, que se siente pues complejo, se siente inseguro, se siente un poquito nervioso por toda esta situación y he creado este producto o servicio, yo tengo que empezar a través de acciones también de marketing, que vamos a ver más adelante, a conocer
¿Cuántas personas exactas o por lo menos aproximadas existen en El Salvador que tengan este mismo miedo, esta misma necesidad? Entonces yo puedo identificar si es un número pequeño o un número medio o un número grande. Es decir, el punto es, mejor dicho, que me sienta a gusto creando este servicio, este producto para una cantidad de personas que realmente van a suplir la demanda de lo que yo estoy haciendo y poder así, hay un tema de prorrateo, no sé si han escuchado este concepto, pero es a cada cliente, en este caso, colocarle un poco del gasto que yo he tenido para poder crear este nuevo servicio. Entonces, ustedes sabrán que si yo divido mi gasto que generé para este servicio en 5 clientes y yo gasté $1.000.000, a cada cliente se le va a asignar un presupuesto demasiado alto. Pero si yo gasté $1.000.000, pero tengo 50 millones de personas con esta misma necesidad, a cada uno se le divide, pues, o se le asigna un monto pequeño. Entonces, ese es un tema de alcance, identificar cuántas personas existen con esa necesidad o características que yo he logrado identificar según el perfil que he creado. Ahora, con el tema del posicionamiento, ese es un concepto bien interesante que lo van a seguir viendo en otras materias. Y es un tema bastante psicológico, porque estoy hablando de cómo las personas me interpretan como marca, como empresa, a mi producto, a mi servicio en su mente. ¿Ok? En el recuadro dice definir la propuesta de valor para los segmentos objetivos. La propuesta de valor, como vimos anteriormente, es, es definir realmente cómo yo le estoy supliendo, de qué manera le estoy supliendo las necesidades o los miedos a ese perfil de personas que yo ya logré identificar en el paso 1 de la segmentación. En el paso 2 del alcance, identifiqué también que es un número importante con el cual yo puedo o me siento a gusto haciendo negocios. Y en el posicionamiento es definir, escribir y poder transmitir y comunicar a este segmento de mercado, que es el segmento objetivo, le podríamos determinar o decir, porque estoy llegando o quiero llegar exactamente a estas personas. El posicionamiento es crear esa propuesta de valor que yo me comprometo como empresa a darte a ti, cliente ideal que yo he creado a través de la segmentación, para quitarte esa necesidad o ese miedo que yo he identificado. Y sobre eso, poder elaborar planes de acción para comunicar mi posicionamiento, llegar al alcance que he logrado identificar de esa segmentación clave que también he creado. Ok, hoy vamos a ver el concepto, bueno, los 3 conceptos más a detalle y empezamos por el de segmentación. Como podrán ver, la segmentación es la separación de un grupo de personas diferente entre sí, muy probablemente con necesidades diferentes, con edades diferentes, pero hay algo que los va a unir, que los va a hacer homogéneos, que los va a hacer iguales. Pueden ser ciertas necesidades, ciertas variables como demográficas o psicográficas, ya vamos a ver qué es esto, pero ¿qué quiere decir esto? Que no es que todas las personas vayan a ser exactamente las mismas, sería imposible en edades, en formas de comportarse, en personalidad, en tamaño, en altura, es imposible, pero voy a lograr identificar como empresa esa característica, mejor dicho, en singular, o esas características que los van a unir entre sí, que puede ser una necesidad, por ejemplo, pueden unirlos la necesidad del temor a quedarse sin empleo, pero también para, si coloco una categoría de personas que tengan temor de quedarse sin empleo, va a ser demasiado extensa la categoría. Y ya vamos a ver que cuando sucede eso, crear productos o servicios adecuados a esas personas se vuelve complejo. Entonces yo tengo que ir reduciendo ese segmento, haciéndolo cada vez más específico para poder crear productos y servicios adecuados a estas personas, porque de esa manera yo creo valor. Entonces yo no solo voy a tomar esta necesidad que los une, que es el miedo a quedarse sin empleo, sino que también puedo tomar personas que
inician su trabajo o personas que están ya por retirarse. Y ahí puedo empezar a combinar variables como la edad, puedo empezar a combinar variables como el sexo, es decir, solo las mujeres o solo los hombres, o puedo tomar a ambos. Y entonces empiezo a generar una serie de variables o parámetros que me van haciendo más específicos estos segmentos para irlos uniendo y de posiblemente así tener mayor información que me permita crear productos y servicios acordes a las necesidades y características particulares de este grupo. Entonces, habiendo definido este concepto, veamos un ejemplo. Vean estas dos latas de bebidas carbonatadas. Ambos marcas son bastante conocidas, son de la misma casa. Una es Coca-Cola y la otra es Mountain Dew. La pregunta es, ¿creen ustedes que la misma persona que toma Coca-Cola toma Mountain Dew? ¿Creen ustedes que van a perfiles de personas parecidas o hay una leve diferencia entre quien toma Coca-Cola y quien toma Mountain Dew? Quizás la pregunta también podría ser ¿por qué hay sabores diferentes si al final todas son bebidas carbonatadas? Entonces, vean esta imagen. ¿Creen ustedes que este es el tipo de persona que podría tomar Coca-Cola o Mountain Dew? O este chico en la patineta, ¿creen que toma Coca-Cola o Mountain Dew? La categoría de producto quizás es un poco complicada saber exactamente porque todos en algún momento tomamos diferentes sabores. Pero si ustedes son, digamos, ven el detalle, podrían darse cuenta y si gustan, ponen pausa al video, van a YouTube y ponen comerciales de Coca-Cola, que creo que más de alguna vez hemos visto uno, y comercial de Mountain Dew. Y vean, la comunicación es bien diferente. Una va dirigido a personas que les gusta pasar entre amigos, que les gusta divertirse, les gusta pasar bien, les gusta ayudar a los demás. Y la otra está dirigida a un público que le gusta los deportes extremos, le gusta estar siempre en movimiento, haciendo algo siempre entre amigos, pero la diferencia es notoria. Por favor, pónganle pausa y hagan ese ejercicio. Van a ver que tiene un poco más de sentido la diferenciación entre las personas que han logrado identificar como el perfil de la gente que toma muy probablemente más veces Coca-Cola que la que toma Mountain Dew. Veamos este otro ejemplo, que tal vez es una categoría de productos un poco más obvia o también que la conocemos bastante. Por un lado tenemos a una bebida de Starbucks y por otro lado una bebida de Coffee Cup. ¿Quién creen ustedes que es más probable que tome este tipo de bebidas en cuanto a estas siguientes imágenes? Ese señor con su outfit que parece ser alguien de oficina, alguien que tiene un puesto importante, pues porque anda de traje, el celular no le hagan caso, que es un poquito de tiempos atrás, pero digamos que es un nuevo smartphone, su reloj, vean el semblante que tiene. Y vean a esta señora, un poco más casual, más tranquila, muy probablemente una persona retirada, que esté en su casa, tranquila, que está casada, por el anillo que vemos en el dedo. ¿Quién creen que toma cuál bebida? Se las dejo abierto, pero igual pónganle pausa, vean los comerciales de Coffee Cup y Starbucks, o incluso si han tenido la oportunidad de ir a un Coffee Cup en los meses anteriores, vean quién es el tipo de cliente que va a estos locales, cuál de los dos se asemeja más. Veamos este otro ejemplo. Vean las dos motocicletas. La misma consulta. ¿Quién cree que ocupa esta motocicleta? ¿Quién creen que es el segmento de mercado que ocupa este tipo de motocicleta y quién el que ocupa esta? Es decir, ¿qué características creen que tiene estas personas que los une, que los hace parecidos y qué características tiene este? Podríamos empezar a jugar en tema de edad, en tema de ocupación, en tema de dónde viven, etcétera. Pero, por ejemplo, este chico, ¿creen ustedes cuál de las dos motocicletas creen ustedes que ocupa? Y estos otros muchachos. ¿Ok? Automáticamente ahí podemos empezar a deducir. ¿Ok? Quizás el chico más joven
Es un poquito, es un tema generacional, es una persona que trata de no consumir mucho eh, o de no generar mucha polución en el medio ambiente, por eso ocupa una motocicleta de menos cilindraje, más pequeña, más compacta, muy probablemente no se complique en andar aprendiendo a hacer cambios manuales, es una motocicleta automática, entonces quizás, y lo muy probable es que ocupe la Vespa, la más chica. Y los otros chicos que son un poquito más rebeldes, con jeans rotos, tatuajes, barbas, un tema de que el semblante o la apariencia que proyectan no es algo que para ellos sea de mucho interés, o sea, se visten así y punto, andan con chaquetas de cuero, con botas, y probablemente ocupen los otros tipos de motocicleta, las que son más grandes, con un motor más grande, con más ruido, que ocupan, obviamente generan más polución. Entonces empezamos a deducir características que unen a estas personas a ciertos tipos de productos o servicios. Entonces, si ven, esa es la lógica de la segmentación, empezar a crear estos perfiles de personas a las cuales yo les quiero vender enfocadas en ciertas características que los van a unir, aún sabiendo que hay ciertas cosas, por ejemplo, en la fotografía de las personas con las chaquetas de cuero, si ven, probablemente las estaturas sean diferentes, pueden ser de países diferentes, eh, uno puede ser vegano, el otro le guste más la carne, pueden ser características visualmente son bastante parecidos, pero en personalidades uno puede ser enojado, el otro puede ser un poco más tranquilo, uno está soltero, el otro está casado, pero hay algo que los une. ¿Ok? Y esto es el concepto de la segmentación. Entonces, también en segmentación tengo que entender tres cosas, o tengo que definir tres cosas. ¿A quién le vendo? ¿El qué le vendo? ¿Y por qué le vendo? Esto es importante para poder ir creando un perfil que sea, o un perfil de segmentación que sea más detallado, más específico, porque ya van a ver que esto genera mayor cantidad de información que nos permite crear productos más adecuados y que se vendan al final más fácil. Pero acuérdense, el vender es un resultado final. Yo lo que ando buscando es crearle valor a mi cliente. Por ejemplo, con el concepto de segmentación, la empresa Orbitz, que es una empresa que uh, son búsquedas o es un buscador en Internet para alojamientos en cualquier parte del mundo. Es como Trivago, ¿ok? Trivago es bastante más conocido aquí a nivel latinoamericano, Orbitz funciona mucho en Estados Unidos, al igual que otras. Pero ellos hicieron una investigación en donde lograron identificar que sus usuarios básicamente entraban a su plataforma a través de eh, digamos, dos tipos de ordenador o de computadora. Unos a través de computadoras con sistema operativo Windows y otro con sistema operativo Apple. Y lo interesante es que digamos, con esta variable pudieron unir o pudieron crear dos perfiles. Las personas que se conectaban a su plataforma por medio de Windows y las que se conectaban por medio de Apple. Y lograron identificar que el segmento que se conectaba a través de un sistema operativo Mac o Apple estaban dispuestos a pagar un 20 a un 30% más por una misma habitación que estaba en las plataformas, en su plataforma, pero que se les desplegaba a un precio más cómodo a los que trabajan por Windows. ¿Y de dónde viene esta lógica o lograron identificar esto? Si ven, en el mercado ambas computadoras tienen características muy similares, pero los precios tienden a ser de las Apple un 30 o 40% más altos. Entonces, al coincidir esto, yo puedo decir que las personas que pagan más por una computadora con las mismas características que otra que es más cómoda o más barata, también muy probablemente están dispuestos a pagar más por mi servicio, porque tienen un poquito más de disponibilidad económica. Esa es la lógica. Pero lo interesante es que con el concepto de segmentación pudieron identificar dos perfiles, con una variable que los unía, el sistema operativo por donde accesaban a la plataforma. Interesante. Entonces,
Básicamente, o mejor dicho, un concepto claro y puntual va a ser que la segmentación es identificar y clasificar un grupo con características comunes. Ese es el objetivo principal de la segmentación. Lograr identificar qué variable va a unir a mi grupo que se va a convertir en mi grupo de clientes objetivo, porque a ellos les estoy apuntando a venderles un producto o servicio. El proceso de segmentación, como lo vimos en los ejemplos anteriores, es poder elegir esas variables que van a unir a todas estas personas con características o personalidades diferentes. Pero, como ven en la gráfica, de gente heterogénea y diferente, yo elijo ciertas variables que los van a unificar o los van a homogeneizar o los van a hacer parecidos o iguales. Y yo puedo elegir una o más variables para poder irlos clasificando. Ahora, la segmentación, hay dos tipos de beneficios que se obtienen. Uno para la organización y otro para el cliente. Para lograr ese concepto de ganar, ganar. Para la organización es que al identificar estos grupos que los unen, ciertas características, yo como empresa logro identificar necesidades que muy probablemente no están satisfechas. Por ejemplo, un seguro que te cubra por desempleo en una situación de pandemia mundial. Ok, es una necesidad insatisfecha que yo como empresa puedo aprovechar. Eso me ayuda a mí a generar mejores diseños. Ok, check. Mejores diseños en los productos o un servicio que está más adecuado a una necesidad particular que me va a unir a mi grupo de clientes, promociones más dirigidas o dirigidas a este segmento en particular y la gente al sentir que le están hablando a ella, a esa necesidad que nadie, ninguna otra empresa se había referido, siente que es algo más dirigido y ahí es donde empieza a crear valor y hay aumentos en la satisfacción del cliente. Y esto al final crea un crecimiento como resultado, un crecimiento sostenible en la empresa. Ahora, para el lado del cliente, el hecho de crear segmentos de mercado genera comodidad y ahorro de tiempo. Porque obviamente si yo conozco muy bien a mi cliente, a mi segmento, sea dónde compra, qué horarios le convienen más, qué modalidades, los precios, todo eso se puede saber con esas características. Obviamente productos y servicios personalizados para ese segmento de clientes en particular, con esas necesidades, con esas características justas que él o ella anda buscando, ofertas y un marketing, le vamos a llamar, relevantes porque es lo que el cliente quiere y lo que la empresa ha logrado identificar. Y ahí es donde hay una conexión. Y hay una experiencia personalizada que va de la mano con las promociones dirigidas, etcétera, porque siento que me están hablando a mí, a Rodrigo, con este problema, con este temor que tengo ahorita de que voy a perder mi trabajo, me están dando un seguro que me va a hacer sentir a mí más cómodo y poder suplir ese temor o esa necesidad que tengo, y por ende hay experiencias más atractivas para el cliente, le generan valor y es a donde viene ahí la generación de ingresos para la empresa y el ganar-ganar. Hay ciertos elementos que debe tener una segmentación, ciertas características que la hacen útil para la empresa. Primero es que sea identificable, es decir, tengo que lograr identificar, reconocer cada segmento. No me sirve de nada un segmento que lo he diseñado en mi cabeza o en papel, pero a la hora de buscarlo no sé a dónde están. Tiene que ser sustancial, es decir, lo suficientemente grande como para hacer negocios. Y tiene que haber un tema también aquí de alcance, que lo vamos a ver en el siguiente paso. Tiene que ser accesible, es decir, ese segmento que he identificado con ciertas características, le tengo que poder comunicar. Imagínense, he logrado identificar un segmento de mercado rural de ciertos cantones de El Salvador, en donde no tiene acceso a internet, ni a periódicos, ni a radio, ni a televisión, ni a nada, se complica. Y también el segmento tiene que ser estable, es decir, que tiene que ser perdurable en el tiempo, de tal manera que su estabilidad a lo largo del tiempo pues dé
bases como para que la empresa entienda que es un segmento o un grupo de personas con las que vale la pena hacer negocios, generar productos y servicios, porque obviamente no es algo pasajero, sino que es algo que puede durar un tiempo prolongado, que internamente para la empresa pueda generar el espacio para poder, igual como habíamos hablado antes, prorratear los costos que implica generar nuevos servicios y productos. Ahora, también tiene que ser diferenciable, es decir, de que tienen que tener características o necesidades que efectivamente los aparten de otro grupo de posibles clientes, y tiene que ser procesable, es decir, que se puedan crear productos y servicios para dar respuesta a este segmento. Un ejemplo claro de esto puede ser el tema de la vida fitness, los deportes. Si vemos, es un tema de que ya tiene buen ratito en el mercado, es algo que se puede identificar fácilmente. Hay un grupo muy grande de la población que está, digamos, posee esta necesidad. Es accesible porque le podemos llegar a ellos, es estable, como veíamos, es fácilmente diferenciable a alguien que le interese este tipo de actividades de otras, y por ende se pueden sacar productos y servicios. Bueno, y eso sería lo que tenemos para este día. Espero podamos complementar la información en la próxima clase. Tengan feliz día.